Una vez más vamos a resolver ejercicios con identidades trigonométricas fundamentales. En este caso nos piden reducir la expresión A, coseno cubo de alfa, por la secante de alfa más seno cubo de alfa por la cosecante de alfa. Antes de resolver vamos a recordar las identidades trigonométricas recíprocas y pitagóricas, que es las que nos van a ayudar en la resolución. En el caso de las identidades recíprocas, nosotros tenemos el seno de alfa por la cosecante de alfa, que me va a dar 1, el coseno de alfa por la secante de alfa, que también me va a dar 1, y si yo despejo, en el caso primero de la cosecante, despejo la cosecante, me va a quedar 1 sobre el seno del ángulo, en este caso alfa. Lo mismo va a pasar si yo quiero despejar la secante, sería secante de alfa igual a 1 sobre el coseno de alfa. Entonces vamos a reemplazar tanto la secante como la cosecante por esas identidades recíprocas ya despejadas, Entonces nos quedaría de la siguiente manera, voy a copiar igual el coseno cubo, tengo coseno cubo de alfa por, en lugar de la secante de alfa pondría 1, pondría 1 sobre el coseno de alfa, más tengo el seno cubo de alfa, por, en lugar de la cosecante, 1 sobre el seno de alfa, 1 sobre el seno de alfa. Entonces, en cada caso tengo que multiplicar, vamos a multiplicar estas dos expresiones y nos va a quedar de la siguiente manera, Al multiplicar coseno cubo de alfa por 1 me queda igual coseno cubo de alfa, sobre el coseno de alfa, más, ahora multiplicamos seno cubo de alfa por 1 y me va a quedar seno cubo de alfa sobre el seno de alfa, sobre el seno de alfa. Listo. Entonces, en cada caso yo tengo que dividir, es una misma expresión, solo que acá la tengo elevada al cubo y el denominador es un exponente 1, lo que considero. Por lo tanto, al dividir coseno cubo de alfa sobre el coseno de alfa, me quedaría solamente coseno cuadrado de alfa, Algo parecido acá, seno cubo de alfa sobre el seno de alfa, me va a quedar seno cuadrado de alfa. Una vez que hemos llegado a esta parte, vamos a recordar la identidad pitagórica, Esta es una de las identidades pitagóricas que me dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa me va a dar igual a 1. Para nuestro caso, yo tengo coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, Entonces también sería esta identidad y me daría el resultado 1. Entonces finalmente nuestro valor para A va a ser igual a 1. Entonces sería nuestra solución. Tenemos un ejercicio más sobre identidades trigonométricas fundamentales, En este caso nos piden que simplifiquemos el valor de n, que es tangente de alfa por cotangente de alfa más tangente de alfa. Entonces, antes de empezar a resolver, recordemos identidades recíprocas para la tangente por la cotangente, que viene a ser igual a 1, La tangente del ángulo alfa por la cotangente del ángulo alfa viene a ser igual a 1. Y además recordemos una de las pitagóricas, que es 1 más la tangente cuadrado de alfa igual a la secante cuadrado de alfa. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro ejercicio, es resolver este producto, Esta tangente del ángulo alfa es factor para esta suma, Entonces vamos a distribuir el factor. Eso quiere decir que esta tangente de alfa va a multiplicar por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis, Entonces estaríamos diciendo que tangente de alfa por cotangente de alfa, Nos va a quedar de la siguiente manera: tangente de alfa por la cotangente de alfa más, ahora la tangente de alfa por la tangente de alfa me daría tangente cuadrado de alfa, Tangente cuadrado de alfa. Entonces recordemos, hace un rato vimos
¿no? Hace un momento vimos que la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1, ¿no? Pues en este caso se nos presenta esta expresión aquí. Tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1. Entonces me estaría quedando con 1 más la tangente cuadrado de alfa. Y recuerdo que la identidad pitagórica me indica, ¿no?, que 1 más la tangente de alfa resulta siendo secante cuadrado de alfa. Entonces yo tengo acá exactamente la identidad pitagórica, 1 más tangente cuadrado de alfa. Entonces esto va a ser igual a la secante cuadrado de alfa, ¿no? Entonces este es mi valor para n, ¿no? El valor de n ya simplificado me resulta secante cuadrado